El Ministerio de Hacienda de la República Dominicana tiene el interés, la voluntad de que se alcance el grado de inversión para su deuda. Es decir, que tenga una calificación, ya no, que es la que típica que se llama, le dicen basura, aunque no necesariamente es que es mala, pero así es que le llaman, por ejemplo, a los bonos basura, a la deuda basura, etcétera, a todo aquello que no sea grado de inversión. En el caso de República Dominicana, todo lo que es W, triple B, single B, o sea, una única B, todo eso hacia abajo, no es considerado grado de inversión. Cuando ya usted pasa a AA, triple A, pues ya tiene grado de inversión. Y eso es lo que quiere las autoridades. ¿Cuál es el objetivo de esto? Si usted tiene grado de inversión, la tasa de interés, eso que les mostré a ustedes en otro segmento, sobre la tasa de rendimiento de los bonos soberanos, pues sería menor. Usted tendría una reducción de toda la curva. La curva de rendimiento es una curva donde usted va a tener a lo largo del tiempo, en función de el plazo de vencimiento de los títulos de deuda, usted va a tener diferentes tasas de interés o tasas de rendimiento. En la medida que usted tenga un horizonte más largo, donde usted, por ejemplo, tiene una deuda a 20 años emitida, pues esa tasa de interés o tasa de rendimiento es mayor que una deuda de corto plazo. Eso es lo normal, que tenga una pendiente positiva, aun cuando en los Estados Unidos ahora mismo la pendiente está invertida, porque la tasa de rendimiento de los títulos o notas del Tesoro a 2 años está por encima de la tasa de rendimiento de las notas del Tesoro a 10 años. Eso no es normal, eso es una invertida, que eso es lo que le dice a usted, que es una expectativa y perspectiva de que haya recesión económica. Lo normal es que la curva tenga pendiente positiva, es decir, la curva, en la medida que aumente el plazo, pues aumente la tasa de rendimiento. En el caso de que seamos grado de inversión, pues la curva completa baja, todas las tasas de rendimiento bajan. Y eso favorece a la República Dominicana, porque eso significará que usted puede conseguir financiamiento a una menor tasa y ayuda también a reducir la presión que tiene el Estado de buscar recursos para el gasto corriente por concepto de pago de intereses, y que es importantísimo. Entonces, es algo positivo y yo creo que es muy loable de parte del ministro de Hacienda, Hochi Vicente, tratar de alcanzar el grado de inversión. Ahora, para alcanzar esto se necesitan muchos elementos, pero hay 3 elementos fundamentales que yo coloco en esta entrada a mi blog sobre requisitos para llegar a grado de inversión. Lo primero es una reforma tributaria. Una reforma tributaria, usted me dirá, ¿una reforma tributaria? Sí. ¿Por qué? Porque fíjense lo siguiente. República Dominicana tiene un nivel de presión tributaria o ingresos tributarios con relación al Producto Interno Bruto de alrededor 14, en algún momento llega a 14.5, 15%, que es ingreso tributario sobre el Producto Interno Bruto, pero tiene un nivel de gasto que muchas veces está en 17, 18%. Es decir, que hay un déficit de 3.5% del Producto Interno Bruto. Eso año tras año. Aun cuando la economía crece, pues lo que vemos es que lamentablemente la deuda en términos absolutos sigue expandiéndose. Y como porcentaje del Producto Interno Bruto también tiene en muchos años un comportamiento ascendente. Y esto ha hecho que ya el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, las agencias calificadoras le digan a la República Dominicana que sería bueno que como porcentaje del Producto Interno Bruto comience a adoptar medidas que le permitan reducir esto. Es decir, que se logre reducir la deuda como porcentaje del PIB. Por eso vemos cómo el Ministerio de Hacienda manda una ley de responsabilidad fiscal para tratar de reducir el gasto público, pero eso es difícil, porque hay una parte significativa de ese gasto que va a ser difícil que se reduzca tal como lo establece la ley de responsabilidad, porque se mueve con el Producto Interno Bruto, como es el caso del gasto que se realiza en educación preuniversitaria, que va con el Producto Interno Bruto. Entonces, va a ser difícil, además de que República Dominicana también necesita un nivel de inversión
pública superior a ese 2.3% que, por ejemplo, se presupuestó para este año. República Dominicana necesitaría 4%, 5% de Producto Interno Bruto. Entonces, así las cosas, uno pudiera decir que se necesitan más recursos que lo que permite obtener el 14% de Producto Interno Bruto y que lleva a necesidad de 3 puntos, 4 puntos de endeudamiento y esa deuda cada vez mayor. Entonces, se necesita una reforma tributaria. Entonces, eso es un primer elemento que hay que poner sobre la mesa. Reducción del déficit público mediante una reforma tributaria. ¿Qué tipo de reforma tributaria? Que sea lo más neutral a las decisiones de los agentes económicos, también que permita las recaudaciones y que además sea lo más justa posible, que pague más el que más puede. Eso es algo que hay que ponerlo siempre sobre la mesa, que pague más el que más puede. Y sin que esto produzca distorsiones en el proceso de asignación de recursos o distorsiones de tal forma que genere una situación donde al final caiga la actividad económica y se recaude menos. Entonces, ese es un primer punto que hay que tomar en cuenta. Las características tienen que ser unas características que sean compatibles con el crecimiento de la economía. Primer elemento, reforma tributaria. Segundo elemento, que es un problema serio en el país y que impide que podamos tener grado de inversión, es el tema del sector eléctrico. República Dominicana tiene un nivel de, digamos, déficit en el sector eléctrico que cuando yo lo comparo con el déficit del sector público, le representa la mitad de ese déficit. Es decir, que si yo tomo los últimos 20 años, prácticamente la mitad del endeudamiento se debe al agujero financiero del sector eléctrico. Un déficit que sigue creciendo. El año pasado obligó al gobierno a mandarle más de 1.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares se fueron un agujero negro en el sector eléctrico. Entonces se necesita mejorar la posición de las empresas distribuidoras de electricidad. Se necesita mejorar la capacidad que ellas tienen de poder facturar y cobrar la electricidad. Ahí vemos que el nivel de pérdidas que tienen las empresas distribuidoras como porcentaje de la energía que ellas reciben es de alrededor de 38-39%. Así no es viable el sector eléctrico. Y no es viable tampoco la situación fiscal del gobierno porque le quita capacidad al gobierno de poder ejecutar un buen programa de inversión pública o programas sociales, porque tiene que estar enviando recursos, como le señalé, 1.500, 1.600 millones de dólares al sector eléctrico. Entonces, eso le quita posibilidad, primero, de lograr una deuda que sea sostenible. Segundo, tener la oportunidad de aumentar la inversión pública. Tercero, mejorar lo que son los programas sociales. Entonces, hay que resolver el problema del sector eléctrico si queremos llegar a grado de inversión. Y el tercer punto, que también hay que tomar en consideración, es lo que es la capitalización del Banco Central, lo cual, pues por años se ha pretendido lograr. Se ha señalado en algún momento que sería bueno que se traslade esa deuda que tiene el Banco Central y que se originó principalmente para una parte significativa y que sirvió como de base para lo que tenemos hoy de deuda, en el salvamento bancario, y entonces trasladarla a Hacienda y que ella maneje y que el Banco Central entonces se encargue con una capacidad muchísimo mayor de poder manejar su política monetaria, se encargue de controlar los agregados monetarios, manejando también los movimientos de sus certificados e instrumentos, pero ya con muchísimo más holgura. Como, óigame, lo ha hecho con una excelente maestría el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés, por 25 años, pero tomando en consideración estas limitaciones que le genera tener una deuda que pudiera perfectamente trasladarse hacia Hacienda. Claro, tiene que, obviamente, esto hacerse de una forma que implique cierta gradualidad, que tenga en cuenta todos los elementos macroeconómicos y para eso es bueno hacer un análisis bien riguroso de la importancia y de cómo hacerlo, esto de manera tal que nos asegure mantener la estabilidad macroeconómica y al mismo tiempo se le dé entonces mayor capacidad al Banco Central de seguir ejecutando esa política monetaria que durante la gobernación de Héctor Valdés le ha generado a la sociedad un entorno muy favorable para el crecimiento de la economía, porque ha logrado mantener la estabilidad
de precios en un entorno que en los últimos años ha estado incluso por debajo del 4%, sacando obviamente lo que sucedió durante y post del COVID, sacando esos años, el promedio de los 25 años Valdés alrededor del 5% y tomando y sobrelapando el periodo de junto con lo que es el periodo de metas de inflación, está por debajo del 4% de inflación. Si a eso usted lo fortalece todavía más el Banco Central, pues capitalizándolo y dándole mayor holgura en el manejo de su política monetaria, pues eso nos asegura pues muchísimo más facilidad para alcanzar la meta de inflación. Esos elementos, vuelvo y señalo, lo pueden encontrar para aquellos interesados en ver lo que serían los requisitos para llegar a grado de inversión acá en la República Dominicana, lo cual favorecería también al sector privado. Pues pueden entrar a mi blog www.jaimearistescuder.blogspot y ahí encontrar entonces alguna de esas recomendaciones. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con Tecnopol.